Muy bien. El tema que el doctor Peniche me dijo que deberíamos de dar se trata de queratoplastía y en generalidades de femtosegundo en la córnea. El tema lo iba a dar el doctor Enrique Graue, aquí lo coloco porque él contribuyó en gran parte a la plática. A manera de introducción vamos a ver que la historia del femtosegundo en la córnea se inicia a principios de los 90 por estos autores, Ronald Kurtz y Gerard Moreau, en la Universidad de Michigan, y por otro lado, Tibor Juhás en la Universidad de California. Ambos estaban haciendo trabajos con femtosegundo y después se unieron para crear en 1950 lo que es el Intralace Corporation en Irvine, California, que dio a la luz al Intralace, que fue el primer láser de femtosegundo con uso en la córnea y el primero aprobado por la FDA. Aparentemente se cuenta que la historia, que el doctor Kurtz, que estaba de residente de segundo año, fue llamado al hospital a urgencias porque un físico se había tenido exposición con un rayo de femtosegundo en el ojo, aparentemente con una quemadura en la retina. Entonces lo fue a revisar y se dio cuenta que no le había causado daño este femtosegundo, y platicando con este físico le dijo, bueno, ¿de qué se trata el femtosegundo, etcétera? Y entonces ya le platicó, y entonces ahí surgió la idea de crear un láser con pulsos de baja energía para crear planos de resección precisos que puedan atravesar tejido transparente, poderse enfocar en la profundidad deseada sin dañar los tejidos adyacentes. Aquí tenemos la imagen del doctor Kurtz y de Juhás. ¿Cuál es el mecanismo de acción del femtosegundo? Pues el femtosegundo, etimológicamente viene de la duración del pulso, que es 10 a la menos 15 de segundo. Traducido es una billonésima de millonésima de segundo. O para hacerlo más claro, un femtosegundo es a un segundo lo que un segundo es a 32 millones de años. Entonces ahí más o menos nos damos cuenta de la distancia, ¿no? Es un láser de estado sólido que usa espectros que están dentro del infrarrojo con una longitud de onda calculada en 1053 nanómetros. El pulso se enfoca en un diámetro de spot que va de 2 a 3 micras, que crea una burbuja de cavitación y formación de un plasma de agua y dióxido de carbono. Se coloca cada spot a la distancia y profundidad deseada y cuenta con una alta repetición. Los primeros láser que salió aparecía con 60 Hz, ahora ya hay láseres con mayor velocidad. Y se puede utilizar tanto un patrón en rejilla como en espiral, como vemos aquí en esta imagen. Entonces el láser femtosegundo, aquí vemos esquemáticamente una córnea donde se le aplica el láser de femtosegundo, el cual produce una fotodisrupción en el punto focal que a su vez genera una nube de moléculas ionizadas conocidas como plasma, que al desplazarse generan una onda de choque, que vaporiza el tejido mediante una burbuja de cavitación de agua y de CO2. Aquí estamos comparando lo que es el láser de femtosegundo, que es un láser que está casi en el espectro del infrarrojo, por lo cual puede atravesar la córnea sin ser atenuado, a diferencia de un excimer láser que está en la escala del ultravioleta y el cual se absorbe en la superficie. Este es un esquema de lo que es el daño colateral de diferentes tipos de láser y el tamaño del daño. Como vemos, el láser de femtosegundo, el daño colateral es mínimo comparado al YAG láser, que vendría siendo como el primo hermano del femtosegundo, pero que provoca un daño colateral mucho más grande. Desde el Intralace aparecieron otros nuevos equipos. Aquí tenemos quizá 4 de ellos, más representativos. En la parte superior de arriba está el VisuMax. Cada uno tiene ciertas características que lo difieren, ¿no? Generalmente este anda alrededor de los 150 kilohertz. Tiene el aplanamiento que se hace, el anillo de aplanamiento del coupling, es una superficie curva calculada más o menos en 36 dioptrías y es quizá las características más importantes. El que está al lado es el Intralace, ya empezaron con 60 kHz y han ido aumentando, creo que ahorita andan alrededor de los 200 kHz. Este tiene la gran ventaja de tener diferentes tipos de corte que ellos han patentado y que las otras máquinas no pueden utilizar, ¿no? Es quizá la característica más importante, y su cono es de aplanación, ese sí aplana completamente la córnea. En la parte inferior izquierda tenemos al LDB o Leonardo da Vinci de la casa Zimmer. Este tiene la ventaja de ser portátil, es el más rápido de todos, se calcula en 1 MHz la velocidad, y también usa aplanación. Y en la parte inferior derecha se encuentra el Femtech de Perfect Vision de Bausch & Lomb, que este también tiene una copa que es curveada, ¿no? Esférica, y permite otro tipo de tratamientos como pueden ser tratamientos para la presbicia, el intracor.
Entonces existen muchísimas aplicaciones a raíz de que surgió el femtosegundo para la córnea. Por un lado tenemos aplicaciones de cirugía refractiva que pueden ser desde la creación de flaps, que en teoría son más predecibles y con menos complicaciones, y otro tipo de procedimientos refractivos como es el flex, que es la extracción de lentícula con femtosegundo, una lentícula refractiva que se extrae con los fines de corregir la metropía, y el smile, que es prácticamente lo mismo que el flex, pero de una incisión mínima, ¿no? En cuanto a cirugía corneal, tenemos cirugía trasplante penetrante con femtosegundo, trasplante tanto lamelar anterior como posterior también con femtosegundo, anillos intracorneales y la creación de pockets en la córnea, o bolsillos corneales. Pasamos ahora a lo que es trasplante penetrante de córnea con femtosegundo, y ya platicábamos de los perfiles de corte. Existen varios perfiles de corte. Aquí tenemos un corte lateral, un corte lamelar, precisamente para las queratoplastías lamelares, cortes también lamelares para anillos, cortes laterales anteriores para queratoplastías lamelares anteriores, y desde luego los cortes penetrantes. Estos patrones que vamos a ver ahorita son del Intralace, que están patentados y que muchas de las otras compañías no los pueden utilizar. Y uno de los primeros surgió la idea de hacer diferente tipo de corte con tal de conllevar a un menor astigmatismo en el posoperatorio, una mejor acoplamiento, digamos, de la córnea donadora con el receptor. Y entonces surgieron estos cortes. Este es el de sombrero en copa, que como podemos ver tiene una parte anterior más pequeña y un diámetro posterior mucho más grande. Aquí se alcanza a apreciar adecuadamente, y este tiene la gran ventaja de que lleva más endotelio hacia el paciente. Se sugiere que la presión intraocular permite un cierre más coaptante de la herida, y en términos generales, por este tipo de corte se calcula que un aumento de la resistencia de 7 veces mayor con respecto a una queratoplastía penetrante manual. Otro tipo de corte es el corte en hongo, que es inverso al anterior, es más de diámetro mayor en la parte anterior y de un diámetro más pequeño en la parte posterior, por lo tanto conlleva menos endotelio y que llevaría a un riesgo de menor rechazo. En base a eso es que se tiene que ir seleccionando al paciente para cada tipo de corte, y al tener mayor área en la parte anterior disminuye la cantidad de astigmatismo. Otro corte muy en boga es el corte en zigzag, que lo vemos aquí, son prácticamente 3 cortes, y se observa en un OCT, aquí lo podemos ver aquí. Este triplica el área de contacto y por lo tanto aumenta mucho la fuerza tensil y de la cicatrización. Aquí podemos ver los cortes, un corte, segundo y tercer corte. Entonces toda esta área de cicatrización conlleva un mejor acoplamiento. Todo esto es en teoría, ¿no?, de la córnea, ¿no? Y finalmente se tienen que colocar las suturas, que se colocan para mantener la posición del tejido corneal y reducir la distorsión. Esto de los cortes no es nuevo, ¿no? Los primeros cortes que se utilizaron de diferentes formas se le atribuyen al doctor Castroviejo, que es una queratoplastía en cuadrado, y utilizaba este tipo de trépano, que era una cuchilla de doble filo, para hacer estos cortes cuadrados. Y actualmente con femtosegundo este es un corte hecho con un Femtech, que es un decaedro, es decir, son 10 lados de corte, ¿no?, que se supone que permite un mejor acoplamiento y evita la dislocación y la rotación del injerto. Aquí podemos ver un video donde se hace un corte para queratoplastía penetrante con femtosegundo. Este se hizo con el láser de Visumax. Este no tiene estos cortes en zigzag, nada, es un corte completamente paralelo. Y ya que se hizo el corte, con unas pinzas se agarra y como si fuera un velcro se arranca todo el botón. Entonces aquí podemos ver que el femto en cirugía corneal es una realidad. La pregunta es saber si es mejor que el manual. Entonces existen varios estudios acerca de la comparación entre el femtosegundo contra la versión manual. Aquí tenemos 2 autores, el doctor Aldave y el doctor Chamberlain, comparando precisamente el trépano manual para queratoplastías penetrantes contra el femtosegundo, en este caso en cortes en zigzag, valorando el astigmatismo topográfico a los 3 meses, a los 6 y al año. El doctor Aldave observa que a los 3 meses sí existe una diferencia estadísticamente significativa en favor al femtosegundo, con menor astigmatismo comparado con el de trépano. A los 6 meses se mantiene esa misma diferencia, pero al año se igualan. El doctor Chamberlain
a los 3 meses no encuentra diferencia, a los 6 meses sí ve una diferencia pequeña con respecto al manual, pero nuevamente a los 12 meses se vuelven a nivelar. Por lo tanto, podemos concluir que al año, tanto el manual como el femtosegundo, no existe diferencia en cuanto al astigmatismo topográfico, y tal vez la única ventaja del femtosegundo sería el retiro temprano de las suturas, que puede ocurrir en un 100% a los 6 meses. Existen otras publicaciones acerca del femtosegundo en queratoplastía penetrante, como este de Steiner, que utilizó 190 ojos con astigmatismos menores de 3 dioptrías y menos de 4 meses, y encontró mejor agudeza visual, mejor corregida, alcanzada a los 3 meses utilizando femtosegundo. Béjar y otros autores utilizaron el patrón de top hat o de sombrero, también comparando femtosegundo contra manual, y encontró que los de femtosegundo tenían menor astigmatismo y mejor agudeza visual, mejor corregida después de un año. Gaster utilizaba pacientes con queratocono y también encontró mejor agudeza visual, mejor corregida, menor astigmatismo y retiro temprano de suturas. Y el doctor Price comparó la pérdida endotelial que existía en estos pacientes operados con femtosegundo en penetrante versus queratoplastía penetrante manual, y encontró que no existía, que era prácticamente similar, y la única ventaja el retiro de suturas a los 7 meses en el 100% de sus casos. En resumen, podríamos decir que las ventajas del femtosegundo para queratoplastía penetrante es la mejor aposición tisular. Aumenta el área de contacto, por lo tanto aumenta la cicatrización, aumenta la fortaleza de la córnea y permite una mayor regularidad. Aumentando la fuerza tensil, provoca generalmente menor astigmatismo antes de los 6 meses, permite una rehabilitación más temprana por el retiro pronto de suturas y una menor pérdida de células endoteliales, en teoría por menor manipulación del tejido. ¿Cuáles son las desventajas? Pues el costo por el procedimiento, que en nuestros niveles lo hace un poquito inalcanzable. El riesgo que existe de perforación, porque normalmente este tipo de equipos se utilizan en láseres, en quirófanos como de láser excimer, y hay que, con anestesia local, y después hay que transferir al paciente, que puede ser con una anestesia general, a otro quirófano bajo un microscopio, y entonces en ese traslado pudiera haber un riesgo de perforación. El único que puede solventar este pequeño problema es el femtosegundo, el LDB, que ese sí es portátil y lo puedes tener ahí en el quirófano junto al microscopio. También existe riesgos por la pérdida de succión durante se está haciendo el corte, y en general no es ideal para todos los pacientes. Hay que individualizar cada paciente, sobre todo tener en cuenta el centrado, que depende mucho de la aplanación que se hace con el cono. Por lo tanto, muchas veces, si tienes un queratocono y al aplanarlo se modifica toda la forma de la córnea, y después al quitar la aplanación, entonces el corte puede parecer descentrado. Y la transparencia, que ese es algo que tampoco se ha solventado con el femtosegundo, que limita mucho su uso en patologías corneales porque no atraviesa leucomas. Entonces, cicatrices profundas pues no las puede cortar. Continuando con lo mismo, el femtosegundo se ha utilizado también en queratoplastías anteriores, lamelares anteriores y lamelares posteriores, precisamente por todas estas ventajas que hemos visto. Aquí en este caso se ha utilizado la queratoplastía lamelar asistida con femtosegundo. En este caso se deja aproximadamente 100 micras de estroma residual. Es una técnica que con el femtosegundo es una cirugía mucho más fácil que la manual, pero tiene el gran problema de que las interfaces quedan irregulares. Por alguna razón, cuanto más profundo nos vamos en la córnea, provoca como un mayor haze, digamos, una mayor cicatrización, y por lo tanto las interfaces quedan muy irregulares, y las agudezas visuales generalmente son inferiores que las queratoplastías penetrantes. Y otro gran problema es que no permite utilizar caras paralelas. Aquí vemos un resultado de un paciente operado con femtosegundo en una queratoplastía lamelar anterior, y aquí vemos un video de este mismo. En este caso se utilizó un LDB de la casa Zimmer, que se colocaba un colchón de viscoelástico. Este tiene otra propiedad de que, aparte de ser portátil, la cabeza es móvil, como la podemos ver aquí, que se mueve de un lado al otro, es para hacer los cortes, a diferencia de los otros que están fijos, y al hacer el corte se separa como si fuera un velcro. Esta versión del femtosegundo no tenía corte en Z o corte vertical, por lo tanto era como hacer un flap muy profundo. Actualmente ya tienen corte vertical y ya van en la versión Z8, me parece, entonces ya llevan 8 versiones de lo mismo. Finalmente también se toma una cámara artificial y también se hace el mismo procedimiento, se corta la lamela y finalmente se sutura de forma convencional. Otro de los problemas que tienen estas queratoplastías lamelares anteriores, ya sean automatizadas con microqueratomo o con femtosegundo, es de que hay una incongruencia entre la periferia y el centro. Por lo tanto, la posición corneal tampoco es buena.
También existen complicaciones con el femtosegundo. Estos son pacientes operados con femtosegundo con ese láser de LDB y como podemos ver, en este caso hay un haze, en este caso hay pliegues, disparidad del injerto y del receptor, rechazo, en este caso un rechazo estromal, y en algunas ocasiones puede haber conversiones a queratoplastia penetrante. Quizá la mejor indicación para el láser de femtosegundo en queratoplastías es el DALC o la queratoplastia lamelar anterior profunda asistida por femtosegundo, porque permite encontrar el plano predesemético de una forma más adecuada y más controlada. Entonces permite una incisión controlada guiada por paquimetría, controlas la profundidad a la que quieres llegar para hacer la disección, colocar la burbuja del aire que separa la DSM del estroma y por lo tanto te da mayores ventajas para encontrar ese plano predesemético. Y disminuye el enfisema periférico y facilita la visión de la gran burbuja. En este caso aquí vemos un láser, en este caso es un intralace, en una queratotomía hexagonal, donde también se realiza este corte a la profundidad adecuada con el surco, se colocan burbujas en la cámara anterior y ya teniendo el plano predesemético se coloca una cánula para inyectar el aire y crear la gran burbuja y después separarla, cortar en 4 cuadrantes como divide y vencerás y que quede la DSM completamente pelada y después poder colocar una córnea adecuada. Finalmente, la aparición esa de las burbujas en cámara anterior asegura que la DSM está íntegra. Como mencionábamos, también se ha utilizado el femtosegundo en queratoplastías lamelar posterior para poder realizar los cortes de los injertos que se colocan endoteliales. En este caso se utilizan para cortes de DSAEC asistidos por femtosegundo. Tiene la ventaja de tener una profundidad mucho más precisa que el corte manual hecho con microqueratomo. Permite cortes que se han calculado ultra delgados hasta de 50 micras. No se ha encontrado daño endotelial y existe un menor riesgo de perforación comparada contra el microqueratomo. El gran problema nuevamente es que la superficie estromal sigue siendo irregular. En términos generales, estos pacientes no tienen menor capacidad visual que cuando se hacen los cortes con microqueratomo y la tendencia es que en un futuro habrá que modificar la energía y los patrones de corte para poder modificar esta situación y que sea más viable, ¿no? Y con mejores resultados. Aquí podemos ver otro video. Aquí se utiliza un femtosegundo Visumax en una cámara artificial. Como vemos este patrón en pétalos, quiere decir que estamos muy profundo. Aquí está calculado más o menos a 100 micras. También se hace la disección del CAP anterior y se marca para que después en el quirófano le podamos dar la vuelta del lado endotelial, trepanarlo, asegurándonos que quede perfectamente bien centrado y después colocarlo en este caso en un inyector de bucin y meterlo en la cámara anterior. Aquí vemos el procedimiento ya quirúrgico donde está el deslizador de bucin y por maniobra de extracción del otro puerto contralateral se mete la lamela y después con una burbuja se adosa a la córnea. En términos generales los resultados son buenos, pero sí las capacidades visuales a veces llegan a estar afectadas. Existen varias controversias acerca de los lamelares posteriores. Por un lado se dice que los injertos delgados son de mejor resultado, hay quien opina que no, hay quien opina que sí. Los que opinan que sí es por la experiencia de ver que cuando se trasplanta únicamente la membrana de DSM las visiones son mejores, entonces se cree que si en los de SAEX llevas menos estroma, entonces la capacidad visual debería ser mejor. El problema es que al utilizar el femtosegundo, pues como decíamos, existe mayor riesgo de haze y mayor interfaz irregular. El doctor Bucin utiliza el microqueratomo pasándolo 2 veces, es un método al cual le llama ultrasin o ultradelgado. El problema de este tipo de técnica es que es muy difícil de manipular y el segundo corte siempre es mucho más complicado, llevando muchas veces a tener donas o perforaciones. Y precisamente como es un método manual con el microqueratomo, no tiene una exactitud en el corte. Y como en el femtosegundo provoca estas cicatrices, entonces hay autores que han intentado combinar las dos técnicas. Entonces hacen un primer corte con el femtosegundo a un espesor mucho menor y después pasan a una hoja de microqueratomo más o menos de 300 micras para el segundo corte para asegurar la calidad visual del injerto. Otro de los grandes problemas, igual que en el lamelar anterior, es la disparidad que existe en el centro y en la periferia. Por eso vemos aquí, este es bastante delgado, pero aún así vemos que es mucho más grueso en la periferia que en el centro. Esta disparidad aumenta mucho el riesgo de dislocación y existen otros autores que han utilizado el femto de SAEC, pero con corte invertido. ¿Qué es esto? Utilizar la cara endotelial contra el femtosegundo y aplicar el láser, por lo tanto te da un corte mucho más preciso, de caras paralelas, pero volvemos a tener el mismo problema de la interfaz irregular, a pesar de que es muy criticado por el daño que pueda causar el contacto del femtosegundo
sobre las células endoteliales, aunque se supone que si es por contacto, por presión, no hay daño, pero es controversial esta cosa, y lo usan, en este caso que aquí tiene la referencia, lo usa en el Visumax, que tiene una pequeña curvatura, ¿no?, que tal vez pudiera proteger, y usa una cama de viscoelástico con Optisol. En cuanto a las claves del éxito, pues tenemos que ver que no todos los pacientes son buenos candidatos para este tipo de cirugías y para utilizar en femtosegundo. Quizá los mayores problemas son en la colocación del docking, este anillo de succión, y finalmente, por ejemplo, pacientes con ectasia avanzadas, por lo mismo de que hay que hacer mucha apretón, ¿no?, sobre la córnea, pues puede provocar que haya disparidad, que esté rotado, que esté descentrado. El otro es el gran aumento que existe de la presión intraocular cuando son de aplanación, la neovascularización, las cirugías filtrantes, la perforación pueden limitar el uso, córneas opacas, como habíamos dicho, porque no pasa el femtosegundo, y los ojos hundidos, que también es complicado poderlos colocar con estos aparatos. En resumen, podemos decir que el femtosegundo ha revolucionado el trasplante, es una herramienta útil, hay que ver que la cirugía tiene que ser personalizada, permite en algunos casos una rehabilitación temprana con menor riesgo de dehiscencia, pero a fin de cuentas los resultados finales son muy similares a las queratoplastías penetrantes. Vamos a hablar brevemente acerca de otras aplicaciones del láser femtosegundo en la córnea, y por un lado tenemos los segmentos intracorneales. En estos femtoanillos, en teoría es una cirugía mucho más segura que la manual, con menor riesgo de perforación, menor riesgo de queratopatía superficial, menor riesgo de erosión, mayor riesgo de extrusión. Tiene la gran ventaja de tener una mayor predictibilidad en cuanto a la profundidad del túnel, y los resultados son bastante consistentes. Es una técnica muy fácil y generalmente para el paciente es muy amable, con pocas molestias. Este es un Sirius donde podemos nosotros programar el plan quirúrgico. Primero podemos centrarlo sobre la pupila o centrarlo sobre la geometría de la córnea. Podemos colocar la zona óptica, en este caso es de 5 milímetros, dependiendo si vas a usar Rings o vas a usar Intax o Intax SK, 5, 6 o 7 milímetros. El número de segmentos a colocar, el grosor y la amplitud. Como vemos aquí, podemos calcular el análisis de profundidad tanto de la incisión como en el túnel, la paquimetría promedio en el túnel, la paquimetría en el punto más pequeño en el túnel y en el lugar de la incisión. El eje, que lo podemos orientar tanto al eje astigmático como al coma. Y aquí tenemos un resultado de un femtosegundo en unos anillos en OCT, y como podemos ver, bastante simétricos en un ojo, en un lado y en el otro, y a una profundidad bastante adecuada. También la geometría se puede alterar o la podemos cambiar según nosotros queramos con el femtosegundo, según los anillos que queramos colocar. Entonces podemos hacer patrones donde el túnel superior sea de mayor tamaño que el inferior, de igual tamaño o menor tamaño el superior contra el inferior. Aquí tenemos un video de un femtosegundo. Este también es un caso de un Visumax para unos anillos. Como vemos, hace un círculo concéntrico y hace, en este caso, 2 cortes verticales para poder colocar los anillos. Esto es como un método de seguridad por si alguna de las incisiones fallaran, pudieras utilizar la segunda. Y este es cómo se realiza la colocación. Como podemos ver, es bastante sencillo. Si nosotros encontramos precisamente el plano que ya se ha disecado previamente, realmente el anillo corre bastante fácil y sin ningún esfuerzo. Hay autores que sugieren hacer los túneles más cerrados para que estén más apretados al momento de colocar los anillos, y ellos consideran que probablemente pueda tener mayor efecto en la corrección refractiva. Y finalmente el resultado visual final. Otros usos de femtosegundos se han utilizado como bolsillos, como es el caso de aquí, en la creación con un intralace de un bolsillo. Se diseca el bolsillo y se coloca riboflavina para colocar cross-linking. También se ha utilizado para inlays, para bolsillos, para tratamiento de la presbicia. Y como habíamos dicho, el Femtech, que utiliza este intracore, que son unas pequeñas anillos concéntricos, que se pueden apenas apreciar aquí en esta foto, de disparos con el láser de femtosegundo en la mitad del espesor corneal para remodelar la córnea y provocar una córnea multifocal que permitiera el tratamiento de la presbicia. En cuanto a la cirugía refractiva con el femtosegundo, como habíamos dicho, está el femtoLASIK, que es básicamente nada más la creación del flap con el femtosegundo,
y continuar el tratamiento con el excimer normal. Existen estos por el Visumax, que es cuando nosotros tenemos más experiencia en el hospital, estas otras dos técnicas refractivas con femtosegundo, que es el flex y el smile. El smile es la extracción del lentículo con incisión pequeña y el flex es la extracción del lentículo refractivo con femtosegundo. Prácticamente el flex crea el flap, crea la lentícula estromal, todo con el láser de femtosegundo, y permite tratamiento nada más de miopía y astigmatismos miópicos. Y el smile es prácticamente lo mismo, nada más que en lugar de abrir el flap completo, se hace una incisión mucho más pequeña y por ahí se extrae la lentícula. Aquí podemos ver un femtoLASIK, que es la creación de un flap, perdón. En este caso podemos ver que se disminuye las complicaciones del flap, es repetible y las profundidades son uniformes. Y es bastante fácil de poder disecar. Y después, la ventaja que tiene este aparato del Visumax es que está integrado al excimer, entonces nada más se le da la vuelta a la camilla y ya se puede colocar el láser. Este es el caso de un flex o la extracción de la lentícula con femtosegundo, en el cual se hace el corte de la lentícula y después el corte, ese es el side cut o corte lateral, y finalmente este que viene ahorita es el corte del flap. Y también fácilmente se abre un pequeño agujerito por donde se escapan las burbujas, se mete este instrumento, se diseca completamente el flap, se levanta y luego ahí podemos ver dónde está la lentícula, también con sus burbujas, se levanta también un pedazo, con esta misma espátula se mete y como si fuera un flap también se retira y finalmente ya lo podemos obtener. Esta lentícula refractiva y entonces corriges la graduación. Estos son un resultado de este tipo de pacientes con flex. Aquí podemos ver dos anillos, uno que corresponde al de la lentícula y el otro al del flap. Se aprecia más con tinción de fluoresceína, que es una tinción negativa. Esta es la de la lentícula y esta es la del flap. Y el smile. El smile, como decíamos, es de una incisión mucho más pequeña, se hace exactamente lo mismo, se crea la lentícula, se crea el flap, nada más que el flap no tiene side cut en todo este pedazo, sino nada más aquí en un pedacito como podemos ver acá. Se diseca esta lamela tanto en la parte superior como en la parte inferior y finalmente con unas pinzas se extrae por una incisión mucho más pequeña. En teoría esto debería de provocar una mayor rigidez a la córnea, pero también es discutible que realmente esto ocurra. También el smile o este tipo de tecnología no está libre de complicaciones. En este caso podemos ver una pérdida de succión casi cuando ya iba a terminar de hacer el corte. Aquí podemos ver un lentículo en el cap y una ruptura del cap, que al momento de extraerlo se rompió. Aquí podemos ver la ruptura y en este caso un haze que quedó la mitad de esta lentícula dentro de la estroma, y defectos epiteliales que también generalmente ocurren cuando apenas se empieza con esta técnica, ¿no? En conclusión, podemos decir que el femtosegundo es una tecnología nueva con un futuro prometedor, es una herramienta útil para los casos que están bien seleccionados, con muy buenos resultados cuando se personaliza el tratamiento en base al paciente y a la patología que se trata, pero falta la evolución para mejorar sus prestaciones. Es todo, muchas gracias.